Buenas tardes queridas estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con la unidad de números y nos queda ver un tema puntualmente que es variaciones porcentuales. Antes de eso, sí vamos a recordar primero el concepto de porcentaje que vimos ya en séptimo. Ya, básicamente recordar el concepto, su representación, en este caso pictórica, que vamos a revisar, distintos métodos o estrategias para poder calcular el porcentaje para aplicarlo ¿cierto? En situaciones cotidianas. Bien, vamos a comenzar. Primero les quería comentar una noticia. Bien, crean una vacuna rusa para comprender sin mayor esfuerzo durante las clases a distancia. ¿Cuántos de ustedes no estarían disponibles para esa vacuna? Como don Homero Simpson. Bueno, me acuerdo que antes siempre le hacía memes, pero ahí me acordé de ustedes y le hice uno con mucho cariño. Ya, pongámonos serio. Venga el link. Bien. Recordemos primero qué son los porcentajes. Ya. El porcentaje se refiere al número de partes de un total de 100 que cumplen con cierta característica. Los porcentajes tienen distintas formas de representación. Básicamente, chiquillo, un porcentaje siempre es, como es una razón, yo puedo comparar siempre dos cantidades. Pero ¿qué es lo especial? Que de esa comparación siempre el total yo lo voy a considerar siempre 100 partes. Recuerden que en una razón yo lo puedo expresar como una fracción, y acá en el denominador siempre yo tengo, como el total lo voy a dividir en 100 partes, voy a tener un número 100. Entonces el porcentaje yo voy a ocupar 40 y este número significa por ciento de cada 100. Entonces lo puedo representar con su porcentaje o también como una fracción decimal que puede estar simplificada como un número decimal. Recuerden que 40% o 40 dividido 100 lo puedo expresar también como división y es básicamente 0,4. Cuando yo divido por 100 es bastante sencillo porque simplemente corro la coma dos veces a la izquierda. Ya tendría 1, 2, sería 0,4. Y gráficamente, acá yo tengo un todo, ¿cierto? Y ese todo lo voy a dividir en 100 partes. Aquí tengo una cuadrícula de 10 por 10, son 100 partes. Entonces yo voy a pintar simplemente lo que me están solicitando, en este caso el 40%. ¿Cómo se lee esto? De cada 100 partes yo tengo 40, o 40 de cada 100. ¿Ya? Ahora, hay bastantes ejemplos. Vamos a ver algunos sencillos, que es el que estaba, ¿cierto? La guía que le entregamos. ¿Ya? Por ejemplo, decir que un objeto contiene 30% de grasa significa que si ese objeto lo dividiéramos en 100 partes, 30 de ellas sería grasa, que es lo que está acá. Un objeto puede ser simplemente un alimento, ¿ya? Todo lo represento con esta cuadrícula, pero de esas 100 partes, voy a dividirlo en 100 partes, 30 de esos van a ser de grasa. ¿Ya? Podríamos ver otro ejemplo más elaborado, que es el siguiente. El típico, el pan. ¿Ya? Aquí estoy analizando solamente 100 gramos de pan. Entonces, 100 gramos de pan tiene 50 gramos de carbohidrato, 10% de proteína, 2% de grasa, 4% de fibra, 34% que pueden ser otros compuestos como sodio, minerales, agua, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo lo represento? Entonces tengo acá mi cuadrícula, que es el todo, que justo coincide con 100 partes. De eso, ya acá tengo, me dicen que el 50% son carbohidratos. ¿Qué significa el 50%? Que de cada 100 partes yo tengo 50. Entonces voy a pintar 50. 50 partes. Que en el fondo, si se dan cuenta, como es 100 partes, vendría siendo la mitad. Entonces, esto que yo acabo de pintar, que corresponde a 50 partes de 100, los carbohidratos. Los carbohidratos, que son el 50%. Me dicen que el 10% es de proteína. Entonces, de esas 100 partes, el 10% vendría siendo, ¿cierto? Esto que estoy pintando. 10 de 100, 10%, que corresponde a proteína. ¿Ya? Y acá tengo otros también. El 2%, voy a hacerlo con otro color, corresponde a grasa. Entonces, puedo pintar acá estos dos cuadritos. Entonces, esto es 2%, 2 de cada 100,
corresponde a grasa. Ya, 4% fibra. Tengo entonces 4 cuadritos. Esto es el 4%. Y esto es fibra. Ya. Y el resto, si se dan cuenta, lo que me sobró acá vendría siendo otros. Yo los voy a hacer con el amarillo. Entonces todo esto que me sobró son otros compuestos. Ya. Y esto es el 34%. Que corresponde a otros. Me dan vuelta las reglas. Otros. Entonces, esta situación, porque uno generalmente ve porcentaje, pero ¿qué es lo que representa? Eso. De cada 100 partes yo tengo ese número que me están dando. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos calcular porcentaje? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya hay 4 estrategias que vamos a verlas todas en realidad de qué se trata. ¿Ya? Así que la idea es que estén atentos. Primero, una de las estrategias, ¿cierto?, es dividir por 100 y luego multiplicar el cociente, que es el resultado de la división, por el porcentaje solicitado. Por ejemplo, el 23% de 450. ¿Ya? Ahora mi todo no coincide con 100, sino que es 450. Y ese todo voy a dividirlo en 100 partes. Pero de esas 100 partes voy a tener 23. Entonces, ¿cómo calculo eso? Con esta estrategia. Entonces, primero, ¿qué me dice esta estrategia? Que mi todo, que vendría siendo este número, el 450, yo lo voy a dividir en 100 partes. ¿Ya? Recuerden que dividir por 100 es bastante sencillo. Simplemente corro la coma 2 veces a la izquierda. Eso es 4,5. ¿Ya? Entonces cada parte en el fondo vale 4,5. Pero ¿cuántas partes tengo yo? 23. Entonces ahora me dice, multiplica el cociente anterior por el porcentaje solicitado. Ya tengo el 4,5 entonces, que es el cociente, el resultado de eso, esta división, y lo voy a multiplicar por el 23. ¿Ya? Y eso en el fondo me va a dar el resultado. Recuerden que para multiplicar números decimales yo puedo tapar la coma, multiplicar como normalmente lo hacemos y después colocar la coma de nuevo. ¿Ya? Pero simplemente lo voy a hacer más de forma directa simplemente. Entonces tengo 23 por 4,5, eso me da 103,5. Ahora, ¿qué se representa eso? Veamos nuevamente la cuadrícula. Acá yo tengo mi todo. El todo. El todo. ¿Qué vendría siendo? 450. Ahí voy a hacer 450. Todo esto corresponde a 450. Pero yo lo dividí en 100 partes. Porque recuerden que un porcentaje yo comparo una cantidad respecto a un total en 100 partes. Entonces el 23%, yo pinto 23 partes de 100. Ahí tengo 20. Ahí. Entonces, ese es el 23%. ¿Y qué valor me da? 103,5. Probablemente no es el mismo valor que el que ustedes tenían en su guía, pero sirve de otro ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, yo podría saber en el fondo cuánto vale cada uno de estos cuadritos. ¿Ya? Porque acá tengo 23. En el fondo, ¿qué se hizo primero? Dividimos por 100. El todo, que son 450. Entonces, como el todo son 100 partes, cada una de estas partes chiquititas que hay acá ya tiene un valor de 4,5. En el fondo esto es el 1%. De las 100 partes yo tengo acá una que es, porque lo dividí por 100, que es 4,5. Y acá el 23% tengo 23 veces 4,5, que en el fondo me da el 103,5. Eso es lo que representa. Bien, veamos otra estrategia.
que es muy similar a la primera. Me dice, cierto, que ahora lo puedo hacer de otra forma. Tengo que ahora multiplicar por el porcentaje y dividir por 100. Si se dan cuenta, lo mismo anterior, pero cambia el orden de la operación. Entonces me dice que el número, el 300 lo voy a multiplicar por el porcentaje, que es el 15, y luego lo voy a dividir por 100. Entonces, primero hago, cierto, la multiplicación. Tengo 300 por 15. ¿Ya? Y eso me da 4500. Y después, segundo paso, que me dicen, tengo que ese resultado, el 4500, tengo que dividirlo por 100. Entonces acá dividir por 100, nuevamente es bastante sencillo, corre la coma 2 veces a la izquierda. Y eso es 45. Si lo veo con la cuadrícula, la misma situación anterior, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mi todo es 300. Entonces, todo esto es 300. Que corresponde, cierto, al 100%. El todo. Pero acá me piden solamente el 15%. Entonces, de estas 100 partes yo voy a tomar 15. Pinto, cierto, esto. Tengo 10. Ahí tengo 15. 15 partes de 100. Entonces tengo el 15%. Que lo calculé, cierto, y el valor es 45. ¿Ya? Entonces eso representa el 15%. 15 partes de cada 100. Entonces, de las 100 partes que corresponde a 300, 15 partes son 45. Podría saber cuánto vale también uno de estos cuadritos, que en el fondo es un 1%, porque todo es 100%, yo quiero uno solo. Esto es un 1%, que corresponde a simplemente a dividir por 100 este número, que es como en la estrategia anterior, para que ustedes vean cuánto corresponde a un cuadrito. 300, si lo divido en 100 partes, cada parte esta vale 3. Entonces aquí tengo 3, 3, 3, 3, tengo 15 veces 3. Y eso es 45. ¿Bien? Otra estrategia es básicamente el porcentaje expresarlo pero como un número decimal equivalente. Entonces, como yo sé que el 36%, yo lo puedo escribir como 36 sobre 100. Tengo que buscar, cierto, el decimal asociado a esta fracción decimal. Y lo mismo, cierto, cuando yo divido por 100, corro la coma 2 veces a la izquierda. Entonces sería, yo lo puedo expresar como 36 dividido 100, que en el fondo es 0,36. Entonces, este número es el número decimal asociado a este porcentaje. Entonces, ¿qué me dice? Multiplica el número por el decimal equivalente al porcentaje. Entonces, mi número es el 2400. Y eso lo voy a multiplicar. Si se dan cuenta, aquí es directo, solamente tienen que saber expresar este número como porcentaje y multiplicar. Lo hacen con una sola operación. Ya no tienen que multiplicar ni dividir, o dividir y multiplicar, solamente uno, multiplicar. Pero sí tienen que tener el cuidado de hacer el cambio bien. Ese número, saber expresarlo con el decimal que corresponde. Entonces, si hago la multiplicación, multiplico normalmente tapando la coma, ¿cierto? Y después coloco la coma. Si hago esta multiplicación, me da que es 864. Si veo la representación gráfica, que es lo que hemos estado viendo, ahora mi todo esto, que es el 100%, ¿cuánto es mi total? 2400. ¿Ya? Pero a mí me piden el 36%. Nuevamente, de esas 100 partes, voy a pintar 36. Ahí tengo 20. Tengo 30. Perdón. Me faltan 6.
Ahí está. Entonces, este de acá es el 36%. Y si lo veo en cuanto, ya no porcentaje, sino en cuanto al número, que fue lo que yo calculé, esto es 864. Ahora, ¿cuánto vale uno de estos cuadritos? Simplemente este número lo divido por 100. Porque como son 100 partes, entonces esto es un 1%. Pero ¿cuánto vale ese cuadrito? Vale, si divido por 100, sería 24. Entonces cada uno de estos vale 24. 24, 24, 24. Lo tengo 36 veces. Entonces ese valor es 864. La última estrategia es usar la proporcionalidad. Y acá probablemente le va a ser más familiar porque es lo que ocupábamos el año pasado. Recuerden que la proporcionalidad yo comparo una igualdad entre dos razones. Y como la razón es una comparación entre cantidades, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo acá estoy trabajando con cantidades, y con porcentajes. Entonces yo voy a hacer una tabla acá, que esto se van a recordar un poco. Yo lo recomiendo, acá bueno, uno lo puede llenar en el orden que quiera, pero tiene que saber colocar. Si voy a colocar cantidades, solamente cantidades, no voy a escribir porcentaje acá. Y acá solamente porcentaje. Entonces yo sé que siempre es fácil comenzar con el 100%. Yo sé que el 100% corresponde al total. ¿Y cuál es el total? 40, ¿cierto? Ahora me están preguntando por el 20%. Entonces el 20 lo dejo acá, no lo voy a dejar en cantidad porque es porcentaje. Entonces el 20% no sé qué es. Puede haber una A, puede haber una B, cualquier letra, porque es una incógnita. Entonces, como estamos hablando de proporcionalidad, una proporción es una igualdad entre razones. Y una razón es comparar cantidades. Entonces yo voy a comparar el número respecto a un total. Tengo 40, entonces 40 es mi 100%. Estoy comparando cantidad con porcentaje. Entonces, como es una igualdad, va a ser igual a comparar también lo mismo. Cantidad con porcentaje. Cantidad con porcentaje. Entonces aquí tengo una proporción. Una igualdad entre dos razones. Cantidad con porcentaje. Cantidad con porcentaje. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Y van a recordar, ¿cierto?, una estrategia que vimos el año pasado, que es la siguiente. Primero, yo quiero saber el valor de x. Tapo este x y me van a quedar, ¿cierto?, estos tres números. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo que tengo que hacer siempre va a depender del orden que ustedes lo hagan, porque a lo mejor cambian acá, pero no importa. Ya, siempre la idea es lo siguiente. Multiplico los números que están cruzados y divido por el que está libre. Si yo miro estos números acá, ¿cuáles están cruzados? Estos dos, ¿cierto? Entonces multiplico el 40 por el 20, o 20 por 40, lo mismo, porque es una multiplicación. ¿Y qué número me quedó libre? Este, que es el 100. ¿Ya? Entonces resuelvo. 40 por 20 son 800 y divido por 100. Entonces voy a continuar acá. ¿Cuánto me va a dar eso? 800 dividido 100, eso es 8. Es decir, el 20% de 40 es 8. Si lo veo gráficamente, tengo mi cuadrícula nuevamente. Pero si se dan cuenta, es 40 y tengo 8. ¿Y dónde están esos 100? No importa. Yo este total, que es 40, mi todo nuevamente, el todo, que es el 100%, respecto a la cantidad, ¿qué número es? El 40. ¿Ya? No importa. Igual lo voy a dividir en 100 partes. Y de esas 100 partes yo tengo 20. Tengo 20 partes. Esto es el 20%. ¿Y qué número corresponde? Lo calculamos que es el 8.
¿Ya? Ahora, si yo quisiera saber cuánto vale cada uno de estos cuadritos, el 1%, porque acá tengo 20, ¿qué tendría que hacer? Como mi todo es 40, yo lo divido en 100 partes, que es como la estrategia anterior que estamos viendo. Entonces, si 40 lo divido en 100 partes, me daría finalmente que el 1%, que es el valor de un solo cuadrito, el 1% corresponde a 40 dividido 100. Que este es mi todo y lo divido en 100 partes, y eso es 0,4. Si se dan cuenta, no siempre este cuadrito le va a dar un número entero, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese 8, que yo acá tengo 0,4, pero lo tengo 20 veces. 20 veces. 0,4, 0,4, 0,4, 20 veces. Si yo multiplico 20 por 0,4, igual me da 8. Es otra forma de verlo. Pero para que se den cuenta que cada uno de estos cuadritos no siempre va a ser un número entero. Bien, entonces ahí están las 4 estrategias, chiquillos. La idea es que ustedes elijan cuál es la que más les conviene a ustedes. ¿Ya? Hay algunas que son más rápidas que otras, pero generalmente va a depender de ustedes cuál tienen más confianza al momento de calcular. Vamos a aplicar esto a un problema, que es el siguiente. Dice, un suéter se encuentra con un 40% de descuento en una multitienda. Si el precio normal es de 25.000 pesos, ¿cuál será el valor a pagar en caja? Ya, aquí hay distintas estrategias de cómo abordar esto. Recuerden que el año pasado ustedes que hacían, por ejemplo, bueno, calculaban el porcentaje y después lo restaban, pero la idea es analizar con mayor detalle este problema y la cuadrícula me va a servir. Siempre que ustedes tengan un problema, se pueden hacer una cuadrícula o pueden ocupar su cuaderno mucho mejor. Recuerden que la cuadrícula vendría siendo mi todo, el todo, que corresponde al 100%. Ahora, si lo veo en cuanto a cantidad, a cuanto a número, ¿cuánto es el total? ¿Qué información tengo? Acá me dan un descuento. Y este es el precio normal. Es decir, esto es lo que vale normalmente. Todo esto corresponde el todo a 25.000. ¿Ya? Pero analicemos el tema del porcentaje. A mí me dicen que de este todo, que es el 100%, hay un 40% de descuento. ¿Qué significa eso? Yo voy a pintar acá, ¿cierto? 40 de estos cuadritos. Esto de acá vendría siendo el descuento. En cuanto a porcentaje es el 40%. ¿Cuánto es el valor? No sé. Tendría que calcularlo. Pero analicemos bien la pregunta. Si se dan cuenta, acá me dicen cuál será el valor a pagar en caja. ¿Ya? Entonces, si lo vemos con mayor detalle, de este todo, que es el 25.000, ya a mí me dicen que hay un 40% de descuento. Si se dan cuenta, esto entonces, el 40%, si lo pienso bien en el fondo, ya vendría siendo un regalo en realidad, porque esto me lo van a dar, yo no lo voy a pagar. Entonces esto vendría siendo un regalo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pagar finalmente? Voy a pagar esto. Si todo esto vale 25.000 pesos y a mí el 40% me lo regalan, lo que yo voy a pagar en el fondo va a ser, ¿cierto?, la diferencia, lo que queda acá. Entonces esto es el valor a pagar. Ahora, ¿qué porcentaje es el que yo en el fondo tendría que calcular para saber qué es lo que voy a pagar? Si todo esto es 100% y esto es 40%, ¿cuánto vendría siendo esto? De hecho, fácil verlo. ¿Cuántos cuadritos me quedan? 60%. Entonces, finalmente, ¿por qué les digo que hay que hacer esto? Porque es más fácil hacer los cálculos, porque se van a evitar una operación más. De hecho, cuando veamos variaciones porcentuales, que es lo que vamos a aplicar ahora la próxima semana, es muy importante. Entonces, repito nuevamente, el 100% es el valor del sueldo, pero me dicen que hay un 40% de descuento. Entonces esto me lo regalan, esto yo no lo pago. Voy a pagar la diferencia, que es el 60%. Entonces lo que puedo hacer es simplemente calcular, en vez del 40%, porque esto es lo que me regalan,
ahí tendría que restárselo después de este número. Simplemente calculo lo que voy a pagar. Y si lo veo en porcentaje, lo que pago es el 60%. Entonces, hacemos el cálculo. Y lo que vamos entonces a hacer es el valor a pagar. A pagar, que es el 60%. No sé cuánto es. Entonces lo calculo. Entonces voy a calcular el 60% de 25.000. Ahora, el 60% pueden ocupar cualquiera de las 4 estrategias que vimos. ¿Ya? Yo voy a ocupar la última de la tablita, la de proporcionalidad, que en el fondo es la que más se ocupa normalmente. ¿Ya? Si ustedes eligen otra no hay ningún problema. Entonces, coloco mi tablita, cantidad, porcentaje. Ustedes lo pueden hacer al revés, no hay problema, pero sí coloquen bien los valores. Entonces voy a hacer mi tablita acá y acá y coloco ciertos los valores que corresponden. Ya, yo sé que mi todo siempre parto por el 100%, el 100%. ¿Cuánto es el todo acá de los números, de los valores que estamos viendo? Es este, ¿cierto? Ese es el precio normal, 25.000. Ya, esto está en pesos. ¿Ya? Entonces, el todo, el 100% es 25.000. Entonces, lo que yo voy a pagar en el fondo es el 60%. Recuerden que es lo que vimos acá. Ya, el 40 a mí me lo regalan, no me interesa. Entonces, el 60% no sé cuánto es. Entonces lo voy a calcular. Ya vimos, ¿cierto?, que acá hay una proporcionalidad, una igualdad entre estas razones. Ya no la voy a escribir, pero hacemos el cálculo directo. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Ya vimos, ¿cierto?, que la estrategia era lo siguiente. Aquí tengo el X, lo tapo, ¿cierto?, y veo estos números que me quedan. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar los números que están cruzados. Ya, tengo 25.000 por 60 y divido por el que quedó libre. Esto ya lo multipliqué, me quedó libre el 100. Entonces divido por 100. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es ahora hacer la multiplicación. Entonces tengo 25.000 y lo multiplico por 100. Por 60, por 60, que me da 1,5 millones. Y luego divido por 100, que corresponde a 15.000. ¿Qué significa entonces ese 15.000? Yo tengo que darle sentido, ¿cierto?, a los números que calculo. Por lo tanto, este es el símbolo de por lo tanto, el precio a pagar en caja es este valor. Como estamos trabajando con valores, voy a escribirlo con el símbolo de peso. 15.000. Entonces, valía 25.000 pesos, el 40% me lo regalaron, yo voy a pagar el 60%, que corresponde a un valor de... Voy a cambiar de color para que se vea el 15.000. Entonces yo podría preguntarme también, ya, pago 15.000, ¿cuánto me regalaron entonces? Entonces podría saber incluso el 40%, aunque no me interesa, pero puedo saber, me podrían preguntar acá, ojo con eso, me pueden preguntar, ¿cuál será el valor que voy a pagar? ¿O cuál va a ser el valor del descuento o lo que yo me ahorro? Y ahí eso vendría siendo el 40%. Esto yo me ahorré, me lo regalaron. Entonces, ¿qué valor es ese? De hecho lo puedo hacer sin hacer el cálculo de esto. Puedo ver la diferencia. 15.000 pesos el valor a pagar y el regalo es la diferencia. Si todo esto es 25.000 y esto es 15.000, entonces sería 10.000 pesos sería el reto, lo que me regalaron. Barato, si se dan cuenta. Un suéter normalmente 25.000 pesos y al final terminé pagando 15.000. Me regalaron 10.000 pesos. ¿Ya? Entonces, en porcentajes, chiquillos, se ocupan bastante. La idea es que ustedes sepan hacer el cálculo, pero sobre todo saber interpretarlo. Saber hacer la representación gráfica. ¿Qué significa 40%? 40 de cada 100. ¿Ya? Bien, espero que hayan recordado y que les haya quedado, ¿cierto?, más claro esto. La próxima semana vamos a ocupar esto con problemas en realidad, que son las variaciones porcentuales, con intereses, con oferta, ¿ya?
Así que con esto pueden trabajar en la guía que subí. Tienen que calcular algunos porcentajes. Es lo mismo que vimos ahora en realidad. Calcular algunos porcentajes, representar el proceso inverso en realidad. Va a haber una representación y ustedes tienen que saber el porcentaje que corresponde y unos problemas. Bien, me despido. Espero que tengan una excelente semana. Adiós.